Muy bien, muy buenas tardes para todas y todos. Estamos en la lección número 6, hoy 4 de marzo del 2024. Para hoy vamos a tratar tres temas en particular. Vamos a hablar si tienen dudas sobre el balanceo de línea que vimos en la clase última y hacerle yo una serie de tests rápida para ver si han tenido alguna dificultad. Segundo, vamos a ver el principio de administración del Balance Scorecard del BSC y ver indicadores de mantenimiento para obtener claro después de esta presentación lo que sería la distribución en planta y los principios de distribución. Para iniciar, vamos a mostrar, y permítanme para ver si estoy transmitiendo o no. No estoy transmitiendo. Permítame. ¿Quién llegó? ¿Quién me llegó? Permítanme un segundo. ¿Quién me llegó? Compartir. No me llegó nadie. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok. Como parte del proceso de un procedimiento de administración de sistemas productivos, siempre tenemos que tocar la parte de lo que sería la administración del cómo se debe de organizar un proceso productivo. A lo largo del tiempo han existido muchas modas diferentes. Le digo modas porque en realidad eso son las presunciones de un periodo de tiempo específico en el cual en mayoría de las empresas comienzan a seguir una tendencia general hacia un comportamiento específico. Nosotros desde los años 90 estamos amarrados con el Balance Scorecard. El Balance ya ustedes en mayoría lo conocen, pero no lo conocen por su nombre o por su aplicación, debido a que en la mayoría de los casos lo que representa es elementos como visión, misión, objetivos de calidad o metas de calidad y metas comunes que marcan un norte absoluto para que todos lo sigan. ¿Cuántas de las empresas que ustedes están o conocen marcan con visión y visión sus objetivos generales en la estrategia administrativa? ¿Cuántos conocen principios de misión y visión? Y abro el micrófono para que puedan responder. En las empresas en las que ustedes están, ¿hay objetivos de misión y visión a futuro? Bueno, eso tiene que estar como en todas las empresas, profesor, porque eso es como parte de la cultura y estrategia que se implementa para conocer más o menos el trasfondo de todo, ¿no? Bueno, como le digo, es una moda. En mi tiempo, hace muchos años atrás, en los años, qué sé yo, por verles una idea, de los 80 a los 70, trabajábamos todos por principios de objetivos. La planificación y la organización de la empresa estaba toda centrada como norte a objetivos. Entonces todos trabajamos por objetivos que la gerencia planteaba para lograr la meta en este caso. Después de esos años, como les digo, comenzaron una nueva tendencia, por lo que aconteció en la Universidad de Harvard por dos profesores que comenzaron lo que se llama el Balance Scorecard. Ellos fueron los que inventaron la misión y la visión de la empresa para darle un sentido de organización a lo que antes llamábamos nosotros organización por objetivos. Parte de este legado que nos dio nos ayuda a poder planificar y administrar en este tiempo. Pero tenemos que tomar en cuenta que para poder llevar un plan maestro en forma adecuada tenemos que involucrar muchos elementos para poder cumplir con todos los estándares o requerimientos de producción. Les voy a mencionar que lo que vamos a ver hoy es parte de esos lineamientos. Hoy nos vamos a dedicar a la administración de lo que tendría que ver
con mantenimiento y mantenimiento preventivo. Buscamos ir cerrando la brecha entre todos los procesos e irlos involucrando dentro de una sola línea, buscando todos un norte que nos facilite la administración y que nos facilite de alguna manera también poder alcanzar nuestros logros y nuestros objetivos. Para esto, entonces vamos a iniciar con la definición de lo que sería el mantenimiento en los trabajos. Y vamos a hablar del mantenimiento para que las cosas no solo se vean bonitas, sino para poder mezclar lo que van a ser diferentes elementos dentro de la organización del personal y de las maneras en que hacemos las cosas. El problema es que en muchos casos tenemos que aprender a controlar las cosas a partir de señales que nos van a dar tanto del medio ambiente como en forma interna. Para ello vamos a utilizar entonces esta primera herramienta con la cual vamos a definir la pirámide de lo que sería el flujo ascendente en los mandos y en lo que va a ser el desarrollo empresarial. Todo parte de indicadores para poder que nosotros entendamos el término y podamos pensar cómo aprovechar elementos básicos de control. Primero, podemos colocarle indicadores, o sea, gráficos de control, elementos de control, a los clientes, a los procesos, a los empleados, a la parte económica de la empresa. Para eso debemos de desarrollar estos criterios para poder medir el seguimiento y tener objetivos claros y saber si los estamos cumpliendo. Luego vamos a la parte de los objetivos. Este implica lo que hay que hacer para poder cumplir con todos los indicadores que están en la parte de abajo, que nuevamente ahora siguen siendo económicos, clientes, procesos y empleados. Ahora vamos a establecer lo que son estrategias, que son la forma en la cual logramos los objetivos planteados en los indicadores. Para las estrategias vamos a decir que son actividades para poder seguir el camino marcado, que es siempre una ruta al norte, en la cual la misión establece esos principios. Va a ser el estado deseado, la dirección en la que queremos llevar la compañía, el principio de la misión. Ahora nos plantea cómo debemos de plantearnos nosotros el departamento de mantenimiento en forma general. Y no hablamos solamente del mantenimiento de maquinaria o equipo, hablamos del mantenimiento de la organización a partir de que todos conozcamos cuáles son nuestros objetivos empresariales, establecer estrategias definidas y que sean alcanzables a través del esfuerzo de todos, marcar una estrategia, de aquí se le llama mantenimiento alineada, pero en la realidad lo que hacemos es que todas las expectativas que se crean en todos los departamentos van a seguir hacia un solo rumbo, hacia un solo norte. Entonces lo que buscamos sobre todo es que tanto como clientes, como la parte financiera o herramientas, ya sean procesos, recursos humanos, procedimientos y todo, estén encaminados al logro de un solo objetivo. Para aterrizarlo en una forma más simple, vamos a pensar que lo que decíamos es adquirir una casa. Entonces, como todo mundo sueña con adquirir una casa, lo primero que vamos a hacer es aplicarle a este modelo la compra de una casa. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy en claro? Primero que nada, para saber que nosotros realmente queremos la casa y qué estamos dispuestos a sacrificar para tener esa casa. Primero que nada, vamos a hablar de lo que son capacidades económicas, endeudamiento. Vamos a hablar de lo que van a ser indicadores para poder ver cómo conseguimos diferentes elementos, porque ahora hay elementos que ayudan mucho en el caso de mujeres para lograr objetivos económicos.
Hay 4 instituciones en el país que les prestan a cada proyecto que ustedes desarrollen, les puede prestar hasta 5 millones de colones para que tengan ustedes un capital de arranque de un principio de negocio. Pero necesitan, primero que nada, desarrollar un estudio de fiabilidad y confiabilidad con datos reales para poder sustentar que esto ocurra. A eso le llamamos una marca financiera. El conocer cómo podemos alcanzar esos elementos implica un desgaste porque hay que ir a conseguir cuáles son los requerimientos que debemos cumplir. Una vez que tenemos esos requerimientos, entonces tenemos que analizar otros elementos adicionales. Permítanme un momentito porque están buscando. Permítanme un momentito a ver qué es lo que quieren. Permítanme un momento. Disculpen. Ok. Vamos a hablar de la implementación. Bueno, íbamos con la casa, los requerimientos. Ya fuimos a pedir los documentos que tenemos que cumplir. Ahora tenemos que determinar el cómo económicamente podemos procesar cada uno de los elementos. Para esto entonces vamos a ver cada uno de los diferentes elementos necesarios para poder cumplir. Primero que nada, tenemos que tener un ingreso sustancial para poder afrontar las deudas, pero las deudas también las podemos afrontar en relación al tiempo. Así que podemos alargar una deuda hasta 30 años, en el peor de los casos, que tampoco no es muy económico hacerlo, pero podemos también tener sustentos por producciones en las cuales nosotros podemos ir incrementando, creando un pequeño emprendedurismo, una pequeña empresa, en la cual nos vaya dando como resultado generación de ganancia que poco a poco podemos ir trasladando a esa actividad. Entonces, para poder analizar, hay que ver cuáles son las relaciones directas que vamos a tener con los diferentes elementos que definamos dentro de lo que podemos hacer para lograr el objetivo. A eso le llamamos una estrategia de mantenimiento. Ahora sí, a partir de esa estrategia en la cual nosotros vamos a poder medir las diferentes perspectivas y resultados que nos vamos a ir colocando como metas en el tiempo, tenemos que poder correlacionarnos para ver cuáles son las herramientas que poseemos y cuáles son los recursos que podemos disponer para convertir nuestro sueño en realidad. Así que hay que establecer relaciones de causa y efecto para poder encontrar esos lineamientos de mantenimiento y poder hacer susceptibles a las mejoras todo lo que vamos haciendo en pro de nuestro sueño o deseo. Esto ayuda a establecer en una forma de seguimiento en la evolución de paso a paso hacia un solo objetivo. Significa que yo debo de tener, así como digo yo, bien amarrada, en el caso de las damas, la falda bien amarradita, para no desviarnos a comprar cosas que no sean estrictamente necesarias. Cosas que nos preguntemos, ¿lo necesito en este momento? ¿Con lo que tengo puedo continuar un tiempo más? ¿O situaciones de realmente es necesario para poder tener esa facilidad o esa facilidad de poder tener los elementos propios dentro de cada uno de los objetivos que tenemos? Eso es parte del planeamiento en la gestión que estamos realizando para lograr el principio.
Todas estas estrategias se conocen bajo el principio de Balance Scorecard o BSC. Vamos a ver un videito, este video. Bienvenidos a nuestro video. ¿Por qué implementar el balance de Scorecard y cuáles son sus ventajas? A comienzos de los 90, los catedráticos de Harvard, Robert Kaplan y David Norton investigaron cómo resolver la deficiente medición de la gestión que afectaba a muchas empresas. La dinámica de los negocios estaba cambiando rápidamente. Globalización, Internet, consumidores muy informados y el rol de los activos intangibles. Todos estos factores convergían para cambiar para siempre el mundo de los negocios. La estrategia pasó a ser considerada una importante arma para defenderse y adaptarse al cambiante mundo. Sin embargo, las investigaciones evidenciaron que el 90% de las organizaciones eran incapaces de implementar sus estrategias. Los sistemas de información resultaban deficientes para proveer los datos críticos a los ejecutivos y tomadores de decisiones. En algunos casos, esos sistemas habían permanecido sin cambios desde los comienzos de la era industrial. La información se enfocaba solo en los datos financieros y contables. Concretamente, las empresas no estaban preparadas para el cambio que se avecinaba. Kaplan y Norton sugirieron que las empresas deberían incluir información más profunda, que se balanceara con la de índole económica. Esa información debería estar siempre disponible para el monitoreo de la ejecución de estrategias. Así nació el Balance de Scorecard, que presenta un conjunto de indicadores críticos y actualizados que dividen la organización en 4 áreas o perspectivas perfectamente diferenciadas: económico, financiero, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. Desde su lanzamiento en 1990, el BSC ha sido adoptado por numerosas empresas de todo el mundo que han usado esta técnica para mejorar sus resultados económicos, cimentar una cultura de responsabilidad, alinear los objetivos individuales con los corporativos, mejorar la asignación de recursos, practicar la colaboración en línea y de forma crítica ejecutar sus estrategias. Muy bien. Bueno, eso fue como un comercial. Vamos a continuar con la presentación. Nos quedamos aquí. Ok. Vamos para acá. Ahora vamos a ver otra herramienta que nos va a ayudar mucho para poder hacer comparativos. Esta es conocida como benchmarking y es compararse contra el mejor. Esta la hemos visto a lo largo de todo el proceso del programa para poder analizar cuáles son las características que se necesitan para poder ir mejorando en el tiempo. Cuando no tenemos ideas de mejora, la mejora es visible en nuestra competencia. ¿Quién es mejor que nosotros? Es alguien que tenemos que ir a visitar. Si en condiciones de igualdad producimos los mismos tipos de artículos, ¿por qué mis artículos no son preferidos sobre los demás que también hacen lo mismo? ¿Qué tiene de especial lo que yo hago para poder medir de alguna manera el análisis que estoy teniendo y definitivamente ser mejor y tener mejores clientes o mayores ingresos? Parte de estos comparativos que normalmente hacemos con el Balance Scorecard lo vamos a tener dentro de estos elementos. Estas son las bases fundamentales de los elementos que constituyen un balance en este caso. En español se le conoce como cuadro de mando integral. Para ello tenemos el balance en el puro centro y dentro de estos van a girar 4 elementos o perspectivas diferentes. Dependiendo de cómo lo vea, así usted lo va a sentir. Si usted lo ve desde la parte financiera, tendríamos que hacer análisis económicos para poder medir en la empresa, entonces índices y subíndices financieros que me permitan a mí saber si estoy en una buena dirección o en una mala dirección. Otra va a ser las perspectivas comerciales. Estoy vendiendo lo que tengo que vender, se está vendiendo al precio adecuado, tenemos las cantidades y los elementos suficientes para suplir a nuestra clientela para este caso. Y tenemos la perspectiva de procesos. Estamos produciendo en la forma adecuada, en las cantidades adecuadas, al precio adecuado. Estamos adquiriendo materias primas en forma económica.
estamos garantizando stock de seguridad en nuestras bodegas y estamos en la parte ahora de las perspectivas concernientes al aprendizaje y al crecimiento. Cuando entramos en la faceta de aprendizaje y crecimiento, implica que nuestro personal debe de estar capacitado en todo momento para los posibles cambios que tengamos en el futuro o en el presente para poder garantizar un modelo de producción adecuado y en forma oportuna. Otro elemento que vamos a atender va a ser el comparar el control con el mando. Pensemos en tener el control de una situación cuando estamos dominando los elementos que se constituyen dentro de esta. Pero cuando hablamos de control en el mando de un avión, por ejemplo, es controlar no solamente que esté volando, hay que llevar controles adicionales para garantizarnos que tenemos y que vamos a llegar a donde queremos en un tiempo establecido. Como son, un ejemplo, los niveles de combustible, la altitud adecuada, los niveles de inclinación o declinación, la velocidad, la distancia recorrida, el oxígeno necesario durante el viaje y otros elementos que son parte de lo que necesitaríamos para constituir un vuelo completo en avión. De la misma manera, todo lo que hacemos en el Balance Scorecard es alinear todos estos elementos y crear controles de objetivos para controlar elementos tales como cantidad de ventas, gastos, costos, productividad, satisfacción del cliente, procesos de motivación del personal, capacitación y otros elementos que vienen dados por la gerencia y los directivos que van a colocar todo su esfuerzo en que la estrategia que se establece para llegar o por obtener o llegar a un sitio particular se cumpla. De esta manera, entonces vamos a traducir nosotros los elementos que el Balance Scorecard nos propone, viéndolos desde el punto de vista ahora de lograr una misión, porque ya vimos la parte de la visión, ahora vamos a cumplir una misión. Siempre partimos de los 4 procesos primarios generales en los resultados estratégicos. Recuerden, accionistas, clientes, procesos y personal capacitado, entrenado y motivado. A partir de estos elementos, entonces tenemos que saber cuáles son los objetivos generales. ¿Qué necesito hacer yo para que las personas o el personal cumpla con los requerimientos, las cantidades que necesito de producción con la calidad deseada? Brincamos al segundo lugar, la calidad. Entre mejor calidad tengamos, menos reprocesos vamos a tener y por ende vamos a obtener mejores resultados productivos, logrando de esta manera satisfacer las necesidades del cliente. Para obtener estos dos, tenemos que subir un escaño, porque ahora necesitamos iniciativas estratégicas que necesitamos, como pregunta general, ¿qué necesitamos hacer para lograr un producto de calidad con objetivos personales, aplicando todos los resultados estratégicos o herramientas de las cuales disponemos? Entonces, a partir de todos estos, nace el Balance Scorecard como un proceso de implementación y de enfoque. ¿Qué va a cubrir el Balance Scorecard? Los elementos referidos a las iniciativas en estrategias, calidad, objetivos personales, elementos que son satisfacción en parte económica de los accionistas, clientes satisfechos, procesos y procedimientos efectivos y mano de obra motivada. A partir de estos elementos, entonces viene lo que se va a llamar el rol de la compañía. ¿Cuáles son los roles principales en una empresa? Su misión, su visión, sus valores fundamentales en lo cual se sustenta la empresa. Hay que cumplirlos para tener un plan de trabajo o una estrategia que para nuestro efecto la vamos a llamar, ¿cómo la tenemos que llamar? Plan maestro de producción. Dentro de nuestro plan maestro van a encontrar que hay elementos que son difíciles de implementar a lo largo de todo un proceso. Se dice que solamente una
de 10 organizaciones logra establecer esta estrategia del Balance Scorecard como un elemento correcto. Que el 82% de todos los gerentes en los Estados Unidos consideran que ejecutar la estrategia es más difícil que diseñarla. Así que cuando dicen que no se puede hacer, siempre aparece alguien que dice, hagámoslo. A esto, dentro de todos los principios, lo vamos a conocer como el modelo de gestión. Cuando hablamos de modelos de gestión de calidad, estamos hablando de hacer algo intangible, real. Vamos a transformarlos a través de estrategias y objetivos para la obtención de resultados en el negocio y que nos definan un comportamiento estratégico hacia donde nosotros vamos. A partir de qué es, qué hace y para qué se hace. Se dice que el proceso exitoso en la implementación del Balance Score va a ser aquel que comienza con el reconocimiento de que no es un proyecto de medidas, no es un proceso nada más de cambio. Es la combinación de todos los elementos para poder lograr este sueño que va con clientes, finanzas, procesos y el reconocimiento de los empleados. Se tiene una misión y una visión. Vamos a tener mejoras en eficiencias y mejoras operativas una vez que revisemos todas nuestras estrategias para optimizar la programación de todos los elementos. Así poder atraer a mayor cantidad de clientes hacia lo que estamos haciendo con objetivos y estrategias previamente definidas. Es como darle cita a que el avión sale a una hora predeterminada para que la gente esté ahí antes de que llegue ese momento. Para hacer este elemento mapa conceptual que tenemos aquí, es lo que nosotros vamos a referir como nuestro campo de trabajo en cuanto a la terminología administrativa. Tenemos la parte financiera, los clientes, la parte interna y el aprendizaje del personal. Entonces, a partir de este elemento, constituimos lo siguiente. Ya sabemos la parte de educación que se le pide como parte del crecimiento del personal, para entre más capacitado esté, más sencillo poder avanzar en el proceso de obtener lo que andamos buscando. Después, internamente, tenemos que cambiar la mentalidad para poder hacer las cosas de la manera más veloz, pero estando seguro de que las cosas están correctamente cuando se hacen. Después, con los clientes, dándole la satisfacción, ya sea por segmentos o clases, de acuerdo al nivel de precio y servicio que esto involucre. Por último, la parte financiera es obtener un nivel de rentabilidad al menor precio posible, pero obteniendo la mayor cantidad de clientes posibles. Ahora sí, una vez que vemos estos principios, entonces nos vamos a ver a un ejemplo rápido en cuanto a cómo quedaría antes de iniciar con los indicadores de mantenimiento, pero esta vez del ámbito productivo, que es la parte que nos interesa a nosotros. Cuando tenemos ciertos objetivos claros y los indicadores bien establecidos, lo que sigue es ponernos metas que vayan en función del desempeño y que éstas sean alcanzables en el tiempo. No podemos ponernos metas imposibles porque nos vamos a desgastar y a cansar y a dejar botado el objetivo. Entonces, las iniciativas que tengamos tienen que estar dirigidas a llegar a un solo punto. Ya sabemos que tenemos los elementos educativos, rapidez en el entorno, los bajos precios, la puntualidad de las salidas, en mayor o cantidad de clientes posibles, en el menor tiempo posible. Todo esto es un negocio, así que tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos ahora objetivos diferentes con diferentes elementos o medidores para que podamos establecer metas de cumplimiento. Al mismo tiempo, poder dirigirnos con metas a través de lo que nosotros vamos a llamar como drives, como discos de camino, para poder tener ciertas iniciativas generales. Dentro de esta vamos a hablar
De la parte de ciudadanos, procesos internos, finanzas públicas y aprendizaje y crecimiento e innovación. Tenemos objetivos específicos para cada uno y vamos a crear niveles de control para ver como una meta, como un porcentaje, el crecimiento que vamos a tener en un periodo de tiempo predeterminado. Tenemos que definir que todo objetivo tiene que tener una meta, un principio y un final, para podernos medir en el camino si realmente cumplimos con lo que teníamos que hacer. Tenemos entonces, en el caso de los procesos internos, tenemos mejorar el sistema de control de tráfico, difundir conciencia vial, índice de productividad en los KPIs. ¿Cómo vamos a medir estos elementos? Sería índice de productividad de equipos e inspecciones, mensajes emitidos, y decimos si estamos en qué porcentaje, si cubrimos el objetivo o no. Los medios van a ser el nivel de competencia personal y el cumplimiento de la inversión publicitaria. En estos elementos, nuevamente evaluamos la meta del 0, en este caso del 1 al 100, para saber cuál es el cumplimiento que hemos tenido en los diferentes programas y así ver también cuál es nuestro nivel de inversión sobre estos mismos. Para ir haciendo un ejemplo más detallado, tomando en cuenta lo que ya conocemos de financiero, cliente, proceso y aprendizaje, vamos a hablar de lo que son los incrementos porcentuales. Cuando necesitamos bajar costos, no hablamos de mejorar los costos, hacemos más pequeños los costos. Entonces se lee al revés. Entre más nos acerquemos a cero, estamos gastando menos. Entre más nos alejemos de cero, vamos a gastar más. Entonces tenemos incrementos, o en este caso incrementos por los ingresos financieros, por lo que es por los clientes, por lo que es la mejora del conocimiento del mercado o por lo que es la satisfacción del personal en cuanto a la formación para cada uno de los diferentes elementos vinculados. También vamos a tener presente que en los sistemas de medición que vayamos a utilizar, como ejemplo los KPIs, nos van a permitir a todos ver cuáles son las prácticas de éxito que estamos haciendo dentro de la estrategia y cuáles no lo son. Esto es un trato muy valioso porque me va a ayudar a saber dónde no continuar y dónde ponerle mayor cantidad de énfasis. Sobre todo en la recolección de lo que son datos financieros o no financieros. Ahora hablemos de las características de los famosos KPIs. Un indicador de proceso lo que va a hacer es desarrollar un criterio para evaluar un punto específico. Significa que a eso le llamamos un indicador. Un ejemplo de esto tiene que ver, o puede ser como un ejemplo, el alto costo del cuándo hacemos una tarea. Siempre estableciendo elementos de beneficio para poder cumplir con todos los requerimientos de toda empresa, que es ganar dinero. Entonces podemos establecer, si lo que nosotros vamos a establecer va a ser fácil de medir, si lo que nosotros queremos hacer se mide rápidamente, si lo que nosotros queremos hacer nos proporciona información relevante en pocos elementos para que sea fácilmente graficable y fácilmente llevar su modelo de control. Para esto, entonces vamos a hablar de indicadores de gestión y aspectos valorizados de cada uno de estos. ¿Por qué? Porque los costos, la calidad, el medio ambiente, la seguridad van a ser la base fundamental de la gestión de mantenimiento. Mientras que si lo valoramos en una forma más simple, lo que nos va a dar es la fiabilidad, el costo y la distribución del beneficio. Pero no nos quedemos ahí, veamos cuáles serían los indicadores para poder hablar de parámetros numéricos que nos permitan a nosotros definir dentro de la organización cuáles son los cumplimientos que vamos realizando y cuáles planes de los que se establecieron desde un principio van aplicándose de acuerdo a una toma de decisiones que lo que busca es corregir cualquier desviación
que se dé en el momento. Entonces, los indicadores los tenemos por definición, por objetivo, por valor de precedencia, por responsabilidad, por puntos de medición, por periodicidad o por los sistemas de procesamiento. Para eso, entonces, vamos a darle ahora sí a lo que van a ser los indicadores de mantenimiento. Con esta pequeña introducción sobre lo que es el Balance Scorecard, lo que buscamos es darle una idea de la importancia que tiene para poder alinear todos nuestros indicadores hacia un solo objetivo, una sola meta. Iniciamos entonces el proceso de los indicadores para el área de mantenimiento dentro de la empresa. Los indicadores, sin duda, son la forma más rápida de conocer si la gestión de mantenimiento que estamos haciendo es la correcta o no. Nos permiten evaluar si la gestión en determinados aspectos que vamos a ver es correcta o es mejorable. Hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al seleccionar los indicadores y al analizar, estudiar los indicadores, que es, por un lado, el valor numérico que adquieren en un momento determinado, una foto instantánea, pero mucho más importante que eso es la evolución que sigue ese indicador en el tiempo. ¿Para qué nos van a servir los indicadores? Pues para varias cosas. La primera es para conocer la situación de una determinada característica, de un determinado aspecto que queremos valorar. En segundo lugar, nos van a valer para elaborar informes de mantenimiento. En esos informes vamos a poder argumentar mucho mejor cualquier cosa que queramos, cualquier conclusión que queramos sacar. Son conclusiones que nos permiten tomar decisiones, es decir, los indicadores son información, no son datos, porque nos permiten tomar decisiones y pues nos van a permitir tomar decisiones más acertadas si vemos cuál es la evolución de un determinado indicador. Por ejemplo, y hablaremos más adelante de este indicador, la disponibilidad. Si tenemos un valor del 94% de disponibilidad en una instalación determinada, podemos pensar que el valor de disponibilidad es bueno, pero claro, no será tan bueno si en la evolución vemos que antes teníamos el 96, al mes siguiente tenemos el 95 y ahora tenemos el 94. Y al contrario, si ahora tenemos el 94 pero veníamos de un 80, pues claro, la evolución nos permite juzgar si esos indicadores están siguiendo una evolución correcta, están siguiendo un comportamiento correcto, si ese aspecto está siguiendo una gestión correcta o la gestión está penalizando ese determinado aspecto que estamos valorando. Decíamos que entonces, en primer lugar, nos sirven para conocer una foto instantánea, en segundo lugar nos sirven para elaborar informes que nos permitan tomar decisiones y en tercer lugar nos sirven para elaborar auditorías cuantitativas de mantenimiento. Esas auditorías de gestión de mantenimiento, pero del tipo cuantitativo, no se basan en impresiones ni se basan en opiniones, se basan fundamentalmente en números. Seleccionando un número de indicadores determinado, vamos a ser capaces de calcular el índice de conformidad, pero siempre de una forma numérica y además cuantas veces queramos, porque si nuestro software de mantenimiento está bien configurado, vamos a poder determinar esas auditorías, ese valor global y todos los puntos optimizables, simplemente calculando valores y simplemente pulsando un botón. Los indicadores entonces nos sirven para analizar una situación de una forma rápida y objetiva, aportan un valor numérico que puede ser de diferentes formas, como hemos visto, que puede ser un valor puntual o que puede ser un valor acumulado. Os recuerdo que la norma UNE, hay una norma UNE que define 3 categorías de indicadores. Ahí podemos encontrar más de 100 indicadores que pueden resultarnos útiles. Se engloban en esta norma UNE en indicadores económicos, indicadores tecnológicos e indicadores de organización. Nosotros en IRIM, en el Instituto Renovatec de Ingeniería de Mantenimiento, hemos decidido que quizá esa clasificación no nos satisfacía y hemos encontrado que las categorías de indicadores son en realidad 6 categorías. Tenemos indicadores de disponibilidad, indicadores de fiabilidad, indicadores de gestión de órdenes de trabajo, indicadores de coste, indicadores de gestión de materiales e indicadores de seguridad y medio ambiente. Esas son las 6 grandes categorías de indicadores y ahora vamos a ver de algunas de ellas cuáles son los principales.
El indicador más importante del mantenimiento, sin duda, es la disponibilidad. Indicadores de fiabilidad, indicadores de gestión de órdenes de trabajo, indicadores de coste, indicadores de gestión de materiales e indicadores de seguridad y medio ambiente. Esas son las 6 grandes categorías de indicadores y ahora vamos a ver de algunas de ellas cuáles son los principales. El indicador más importante del mantenimiento, sin duda, es la disponibilidad. Esa disponibilidad es la que nosotros tenemos que analizar y es la que nos va a decir si los objetivos de mantenimiento se están cumpliendo o no. Tenemos que recordar que los objetivos de mantenimiento son 4. Por un lado, es conseguir una instalación fiable, es decir, que no se pare si nosotros no la paramos. En segundo lugar, queremos, el segundo gran indicador de mantenimiento, el segundo gran objetivo de mantenimiento, es la disponibilidad, es decir, conseguir que la instalación esté funcionando el máximo de número de horas del año, el máximo número de horas que nosotros queramos. Tenemos que tener la instalación disponible para producir, disponible para la gente de operación, de producción, el máximo número de horas de las 8.760 horas que tiene un año. El tercer gran indicador es el tercer gran objetivo es el objetivo de coste. No podemos conseguir la disponibilidad y la fiabilidad a cualquier coste. Y el último, y no nos olvidemos que es un indicador importante, un objetivo importante, es la vida útil de la instalación. Un buen mantenimiento tiene que prolongar la vida útil. En muchos casos prolongarlo hasta muchos años, es decir, hay instalaciones que se les previó originalmente una vida útil de 25 años, 30 años y están operando después de 60 años en perfectas condiciones porque se les ha hecho un mantenimiento adecuado. Pero con esos 4 grandes objetivos, disponibilidad, fiabilidad, vida útil de la instalación y coste de mantenimiento, claro, nuestros indicadores tienen que reflejar la situación en esos 4 puntos. Tenemos entonces que el indicador más importante va a ser la disponibilidad. Existen muchos tipos de disponibilidad. Hay disponibilidad por horas, hay disponibilidad por producción, hay disponibilidad acumulada, que es la disponibilidad que ha tenido en un periodo de tiempo determinado, grande, un año por ejemplo, la disponibilidad mensual, son periodos de tiempo más cortos, la disponibilidad incluso diaria o la disponibilidad contractual en la cual se establecen pues, una serie de fórmulas especiales para el cálculo de la disponibilidad. ¿Cómo es la fórmula de la disponibilidad? Sencilla, 8.760 horas, que son las horas que tiene un año, el resultado de multiplicar 365 por 24, 8.784 en los años bisiestos, pero 8.760 horas menos las horas de parada, dividido entre 8.760 horas. Es decir, todas las horas que la planta ha estado en disposición de funcionar, dividido entre las 8.760 horas. ¿Qué es lo que aquí no se debe tener en cuenta? Pues si la instalación ha estado disponible para funcionar, pero producción no lo ha necesitado, pues la ha tenido parada por ellos mismos, porque no querían tenerla en funcionamiento por razones de mercado, por razones de producción o por lo que fuera, eso no afecta a la disponibilidad. En principio no debe ser un parámetro que afecte a la disponibilidad. Por tanto, a estas horas de parada habrá que descontar, no habrá que tener en cuenta en las horas de parada que hayan sido debidas a producción. Es decir, sobre el total de horas de parada por cualquier razón, tendremos que sumar aquí las horas que no han sido debidas a mantenimiento, es decir, que han sido debidas a que producción ha querido parar la máquina, es una parada voluntaria de la máquina por razones productivas, no por razones de mantenimiento. Imaginemos, por ejemplo, qué ocurre si ha habido una parada externa, por una razón externa. Ha habido un corte de energía, ese corte de energía ha durado 20 horas, o 100 horas, o no sé, 2 semanas, y ¿cómo hay que contar ese corte de energía? ¿Ha sido un problema de mantenimiento o no ha sido un problema externo? Esas horas de parada no habría que computarlas aquí. Claro que esas horas de parada no habría que computarlas, pero habría que restarlas aquí y aquí. Es decir, habría que restarlas tanto en el numerador como en el denominador. Son horas que para nosotros no han existido. Todo lo que tenga que ver con razones externas a la planta son horas que tenemos que suprimir aquí y horas que tenemos que suprimir aquí. Claro, muchas variantes interesantes de la disponibilidad. Como variantes interesantes está el MTBF, Mean Time Between Failures, es dividir el número de paradas que ha tenido, dividir 8.760 horas que tiene el año entre el número de paradas que ha tenido la instalación. El MTTR, que es dividir todo el tiempo de parada
que ha tenido la instalación, pues si ha tenido, no sé, 200 horas de parada, esas 200 entre el número de averías, han sido 4 averías, pues el MTTR serían 200 entre 4, pues 50 horas sería el MTTR. Es el Mean Time to Repair, que es el tiempo hasta la reparación. Y la fiabilidad, que solo tiene en cuenta el mantenimiento correctivo no programado. Es decir, la máquina se ha parado porque se ha parado ella, por una alarma, por un disparo, por lo que sea, se ha parado ella, no la hemos parado nosotros voluntariamente. Claro, la disponibilidad, ¿sobre qué hay que calcularlo? Tenemos una planta que tiene 5.000 equipos. La disponibilidad, ¿sobre qué la calculamos? Pues la podemos calcular sobre muchas cosas. La podemos calcular sobre toda la instalación, la podemos calcular sobre las diferentes áreas en que dividimos la instalación, sobre cada sistema, sobre cada subsistema, sobre cada equipo. Y además podemos calcularla de forma mensual o de forma acumulada. Es decir, en el mes de julio nos tiene que dar todo el año anterior hasta el mes de julio anterior. En el mes de agosto, desde el 31 de agosto de este año hasta el 31 de agosto del año anterior. También hay muchas formas. ¿Qué es lo ideal? Pues que disponemos de un programa informático que se encargue de todos estos cálculos por nosotros, que nos calcule todo para que nosotros podamos elegir cuál es el que nos interesa. Podemos visualizar cuál es el que nos interesa o podemos incluir este parámetro en un informe. Segundo gran grupo de indicadores de gestión es la gestión es un grupo de indicadores que nos tiene que valer para valorar la gestión que hacemos de las órdenes de trabajo. ¿Cuál es la fuente de información en este caso? En el caso anterior eran las paradas, que normalmente en el sistema informático tendremos que reportar las paradas de forma independiente de las órdenes de trabajo. Aquí directamente vamos a trabajar con las órdenes de trabajo. Y hay dos variantes, que estos indicadores de gestión se refieran a horas hombre, es decir, a horas hombre dedicadas a resolver esas órdenes de trabajo, o que se refieran directamente al número de OTs. Es decir, si tenemos 50 OTs, por ejemplo, tenemos 50 OTs correctivas y 50 OTs preventivas, podemos hacer podemos calcular dos indicadores. Una es el porcentaje de OTs preventivas sobre OTs correctivas directamente en números, sería el 50%, pero lo podemos hacer también sobre carga de trabajo, es decir, sobre el número de horas. Calculamos las horas que han llevado esas 50 OTs preventivas y las horas que han llevado esas 50 OTs correctivas, y ahora vemos cuál es la proporción, pero en base a horas de trabajo, no en base al número de OTs. Los indicadores pueden ser por las dos cosas, tanto por OTs como por horas. Los dos aportan mucha información. Quizá el que más información aporta es el de carga de trabajo, el de número de horas. Bueno, pues, ¿cuáles son los indicadores que más información nos aportan para poder valorar la gestión del mantenimiento? Pues tenemos, en primer lugar, desglose por especialidades, es decir, cuántas OTs mecánicas, cuántas OTs eléctricas, o cuántas horas de trabajo hemos dedicado a OTs mecánicas, cuántas horas de trabajo hemos dedicado a OTs eléctricas o de instrumentación o de cualquier otra especialidad que hayamos definido. Número de OTs de emergencia, qué porcentaje de OTs de emergencia de la máxima prioridad hemos tenido. Es muy útil este parámetro porque las OTs de emergencia, mucha OT de emergencia, ¿qué significa? Planta poco fiable. Pocas OTs de emergencia, planta fiable. Por tanto, valorar la emergencia, el número de OTs de emergencia, nos sirve para valorar la fiabilidad que tiene la instalación. El número de OT repetitivas. Porque si una OT se está repitiendo muy a menudo, ¿qué ocurre? Que no estamos realizando reparaciones fiables. Se están repitiendo una y otra vez. Seguramente no investigamos la razón de las averías. Pero detrás de eso hay un error en la gestión. Por tanto, el número de OTs repetitivas lo que nos tiene que decir es que estamos reparando siempre las mismas cosas. Por tanto, nos tiene que decir si estamos gestionando adecuadamente el mantenimiento correctivo o no. Tenemos la proporción de OTs preventivas correctivas. Es un dato fundamental, es un dato sobre el que hay un valor de referencia estandarizado que ronda el 25-30%, es decir, se entiende que un mantenimiento está bien hecho si entre el 25 y el 30%, dependiendo del tipo de instalación, son OTs correctivas, y entre un 70 y un 75% son OTs preventivas. ¿Qué se entiende como un mantenimiento mal gestionado? Que estemos muy lejos de ese porcentaje. ¿Qué se entiende como un mantenimiento bien gestionado? Que superemos la carga de trabajo preventiva sobre la carga de trabajo correctiva.
Tenemos además el tanto por ciento de cumplimiento de la planificación. Es cierto, y todo el que haya trabajado en mantenimiento pues lo habrá visto, no todas las OTs que se planifican, especialmente el mantenimiento programado, se llegan a realizar por diferentes razones. Pero es conveniente saber qué tanto por ciento. Si estamos en un 90 o un 90 y tantos por ciento, estaremos bien. Pero si ya bajamos al 70, al 60%, igual hemos hecho un plan de mentira. Entonces, no estaremos haciendo el mantenimiento preventivo que hemos programado, sino estaremos haciendo pues, no sé, un teatro seguramente pues, para que figure que estamos haciendo algo que realmente no estamos haciendo. Los indicadores de coste, claro, son indicadores importantísimos, especialmente para la sección financiera de la empresa. Reflejan los costes en los que incurre la actividad de mantenimiento. Normalmente los costes de mantenimiento son 3, personal, materiales y contratos. Es bueno que cuando hablemos de costes desglosemos esas 3 partidas por saber dónde se nos está yendo el dinero, si en personal, si en materiales o si en contratos. También es cierto que pueden referirse a diferentes, que pueden tener indicadores diferentes o centros de coste diferentes, es decir, podemos definir que podemos obtener el coste por toda la instalación, el coste por área, por sistema, por subsistema, por equipo. ¿Qué es lo interesante? Pues que el sistema nos lo calcule todo automáticamente. Para eso están los sistemas informáticos, para que nosotros programemos y automáticamente el sistema nos haga todos los cálculos que precisemos. Los programas de coste, o sea, los programas de mantenimiento, todos estos indicadores de coste pueden estar ligados a la contabilidad y pueden tener una consecuencia, deben estar definidos porque pueden tener una consecuencia para la organización económica de la actividad pues muy importante. Esto sí está bueno. Muy bien, vamos a cerrar esta. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Chicos. De momento sí, profe. Sí, bueno. Yo en mis anotaciones de parte de la película para poder referirnos a los medidores y los KPIs, refiero los siguientes elementos como los más importantes, a mi criterio. Cada uno de ustedes puede tener en forma general. Primero, los indicadores según las categorías que fueron de disponibilidad, fiabilidad, gestión de orden de trabajo, coste, gestión de materiales, seguridad y medio ambiente. En la máxima del mantenimiento citó 4, que era fiable, disponibilidad, costo y vida útil. Definió la disponibilidad bajo la fórmula de horas anuales menos horas de parada dividido entre las horas anuales. Pero las horas de parada las definió en no operativas para restarlas al valor como son pérdidas externas, internas o sin trabajo. También estableció el MTTPR, que es el tiempo hasta la recuperación. Se define por el número de órdenes de trabajo entre las horas totales de hombre, como el total de horas entre la hora no trabajada. En pocas palabras, el MTTR es el tiempo hasta la preparación de un equipo, hasta que decimos que el equipo está malo, hasta el tiempo en que está otra vez autorizado por control de calidad para poder operar. Después definió la fórmula por órdenes de trabajo, que las órdenes de trabajo divididas entre las horas hombre nos va a dar las horas de trabajo por horas no trabajadas. Las emergencias, que las catalogó como OT, definió un parámetro que se debe de estar por arriba del 90%, que corresponde que el preventivo, el mantenimiento preventivo, debe de ocupar máximo, o sea, como la máxima, mínimo un 75% de ahí para arriba. Y que las lamentativas en los errores de producción, sean por fallos de maquinaria, no deben de sobrepasar jamás un 25%, haciéndolo en cantidades mínimas para darle mayor valor al preventivo. En los indicadores de costo habló de personal, material y contratos de servicio y destacó las diferencias entre repuestos y combustibles. No sé si alguien más tomó algún apunte adicional. La película queda grabada, yo se las vuelvo a mandar ahora, para continuar entonces con los elementos de lo que va a ser la gestión de costos, para que vean la importancia que tiene. Siempre pensemos en un ejemplo que nos sea familiar para poder entender lo que estamos haciendo. Si queremos hacer algo, tenemos que pensar en muchos elementos.
Esta forma de pensar se le conoce como lo que nosotros conocemos como el plan maestro, que es la fórmula en que ejecutamos todos los elementos productivos en una sola fórmula. Entonces, si nos vamos otra vez al plan maestro, permítame para buscar la fórmula, a ver dónde la tengo. Voy a buscarla. Mejor la busco aquí. Vamos a buscar aquí. Ok. Plan maestro. No, en la papelera no va a estar. En F sí. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver si lo encuentro. Estos son planes maestros hechos en otros años anteriores. Ok. Nosotros ya comenzamos a ver el balanceo de línea. Ahora estamos trabajando sobre la parte de las limitaciones máximas, en este caso mantenimiento preventivo. Para poder cumplir con este espacio, hemos nada más tocado este tema. Ahora vamos a tocar, para ir normalizando la situación, de las limitaciones para que cada uno lo tenga. Entonces voy a agarrarlo aquí y se los vuelvo a pasar nuevamente para que lo tengan en disponible. Pero vamos a arreglarlo porque me dan ganas de arreglarlo porque se ve tan feo. Bueno. Ay. Voy a hacerlo bonito, es que así se ve muy feo. Se los mando así porque es compromiso, pero no porque esté bueno. Se puede hacer mejor y que se vea más agradable. Muy bien, plan maestro. No cabe, vamos, más chiquitos. Ahí está, se va por foto. Para poder tener claramente qué es lo que queremos y por qué lo queremos. Así. Listo, se fue. Avíseme cuando le llegue. Muy bien, continuamos entonces, ya analizado lo del plan maestro y dónde va a estar, entonces podemos continuar con nuestros indicadores para analizar los costos en forma general. Muy bien, estamos en costos, vamos con lo que es el coste. Sabemos que los resultados que siempre valorizamos entre los productos le llamamos costos. Significa que el costo de un artículo son todos los elementos necesarios para la elaboración de ese artículo, pero tomando en cuenta que el coste es el valor del artículo que me genera ganancia y el costo va a ser el valor que yo utilice para generar el proceso. Entonces, cuando hablamos de costos, hablamos de coste para hacer la diferenciación. Para poder hacer el producto, vamos a hablar del coste y el gasto. Entonces, para definir cada uno, va a ser que el coste lo utilizamos internamente en la empresa
para referirnos a los elementos que nos van a generar beneficio económico como materias primas. ¿Qué es un gasto? Se refiere a la expresión del entorno, como los salarios de vigilancia, los gastos que se hagan en una soda, son gastos del proceso, no me dan ningún beneficio para lo que yo necesito dentro del gasto, en este caso, definir como el precio del artículo. Otra forma de visualizarlo es, este es el que genera el dinero y este es el que aumenta el gasto de dinero. Para la generación del coste, vamos a hacer entonces el principio del ABC. ¿Todos recuerdan cómo se hace un ABC? Y es pregunta. ¿Recuerdan lo que es un ABC? Se ejecuta de la misma forma o muy similar al Pareto para poder garantizarnos tener un elemento clasificatorio en relación al valor del artículo o la demanda del artículo, siempre dejando un 20% para los artículos A, que son los que más valor tienen y hay que cuidar más, los B de regular precio y los C de bajo precio y máxima rotación. A partir de la actividad de costos, entonces vamos a analizar los productos basados según la actividad y para qué se usa y sirve el ABC. En una forma particular, vamos a decir que nos sirve para identificar claramente la mano de obra, los repuestos y los servicios que se van a utilizar en una actividad específica. También van a ayudar a identificar qué actividades añaden valor al producto o añaden al servicio y cuáles no y cuáles en mayor medida o menor medida. Lo otro que va a hacer es cuantificar el coste por separado de cada uno de los diferentes resultados que analizamos. En este método del ABC, la actividad de mantenimiento se va a hacer en una forma separada de una actividad primaria en un sistema de actividades y en una subactividad para mejorar los costos. Para hablar del mantenimiento preventivo, vamos a hablar entonces de un sistema preventivo en el cual vamos a clasificar por diferentes subactividades cada uno de los diferentes elementos que lo deben de constituir. Uno sería el preventivo, después el preventivo legal o reglamentario, el mantenimiento preventivo como tal, el mantenimiento de seguridad, el de limpieza y engranajes, y puede haber varios adicionales. Puede inclusive hablarse de un programa de lo que sería limpieza de maquinarias que se aplicaría diariamente, semanalmente, mensualmente, dependiendo de cuáles sean los varios que tengamos dentro de las diferentes actividades. Hablamos ahora de lo que sería el mantenimiento correctivo. El correctivo se conoce como el de inmediato, el urgente, mientras que el mantenimiento correctivo programable es aquel que se ejecuta en comparación o en colaboración con el Departamento de Control de Calidad y Producción para determinar en qué periodos exactos del año se van a programar detener máquinas para poderles hacer todos los cambios de partes o mantenimiento que requiera para que pueda durar muchos años más trabajando. Después viene lo que va a ser la actividad de averías, que son aquellas que fallan sin estar planificadas y sin tener un mantenimiento correctivo inmediato u urgente. Para los que es mantenimiento modificativo, tenemos entonces lo que es conceptualizar el costo de hacer un mantenimiento, conceptualizar la inversión que se necesita y además de eso reglamentar las normas de seguridad según el SOM de lo que vamos a hacer en esos elementos. Otros materiales van a estar definidos en la condición
de mantenimiento o inventario de acuerdo al periodo de tiempo en cuanto a los tiempos de compra y traslado para poder tener los repuestos en forma adecuada. Si lo queremos ver también, tendríamos otro por el costo del inventario de piezas que están en nuestra bodega, pero que se utilizan en forma periódica y se van consumiendo en el tiempo. Un ejemplo, un bote de 20 kilos de grasa que se compra hoy, pero puede durar una cantidad de tiempo de acuerdo al movimiento o consumo de máquina, equipo, tiempo. Así se va a necesitar una mayor cantidad de engrases, haciendo que un bote pueda durar muy corto tiempo o durante lapsos de tiempo muy alargados. Otros elementos van a ser los costos dirigidos a la mano de obra. Para este punto, en particular los costos del personal, nosotros ya los tenemos evaluados por los costos totales referidos al tiempo estándar, en este caso, como una carga por el punto de equilibrio, que es el 72%, que ya lo hemos conversado antes, y la suma de todas las cargas adicionales al salario, la seguridad social o los planes de atención que se tengan, o adicionales como elementos propios de la empresa. Hay otros que vienen complementados también al personal, que van a ser los rendimientos, premios o elementos de motivación que se le den en el tiempo. Esos van agregados aquí. Ahora vamos a ver lo que va a hacer la definición de la parte del costo personal, aportándole un valor añadido a lo que sería una empresa fabril. Cuando estamos en una línea de producción, el punto A va a ser lo que se aporta en valor a la elaboración de un producto final, y la parte B va a estar distinguida por elementos propios como cuánto me va a costar la mano de obra si yo cambio o hago elementos de decisión económico que afectan el tiempo de fabricación del producto o del que se disponga en el marco de tiempo de producción. Significa que en la primera yo voy a ver la elaboración de un producto desde el punto de vista de lo máximo que podemos gastar es 100 colones. Pero en la B vamos a ver por qué gastamos esos 100 colones, si quedamos por debajo o por arriba y cumplimos con la meta. Otros elementos que vamos a tener va a ser el concepto de repuestos. Vieron que esta parte, en cuanto a lo que es el mantenimiento preventivo total en una empresa, la parte de los costos de repuestos se las trae un poquito. Porque vamos a tener producto que no se va a encontrar en el inventario de producción, ni en la bodega. Se va a tener como resultado del inventario que maneje la gente de mantenimiento. Y aquí vemos varios conceptos de producción que van a contradecir los principios de bodega, porque si yo sé que una máquina hay que cambiarle empaques cada cierto número de horas, la gente de mantenimiento va a llevarle el control de uso de máquina para poder saber antes de que falle y quiebre otra pieza cuándo hay que detenerla para poderle cambiar los empaques que ya teníamos en la bodega. Pero si producción suspende la productividad en relación a esa máquina, ya sea por situaciones internas o externas o sin trabajo para esa máquina, el tiempo puede pasar y nuestro repuesto, que se encuentra protegido en la bodega de repuestos, comienza a tener fluctuaciones en cuanto a adquisición porque se puede dañar por estar guardado. Entonces comenzamos a analizar las materias primas en elementos de uso, de transformación y de aplicación. Entonces, cuando hablamos de repuestos de la bodega, tenemos que hacer una subdivisión entre cuándo entró el equipo, para qué tipo de repuesto o maquinaria específica es, porque si es genérica la podemos gastar en todas, pero si es un repuesto específico a la orden de una máquina específica para el fallo de la pieza o un programa de mantenimiento por horas,
entonces vamos a determinar cuál es el costo de mantener en inventario ese artículo en función del tiempo de cuándo lo vamos a utilizar. Recuerden los costos de bodega que ya vimos cuando analizamos el costo del metro cuadrado. En parte de eso viene en ese reconocimiento. Ahora vamos a la parte contable. Nosotros definimos los artículos en la parte productiva, aquellos que compramos como materia prima y los transformamos, aquellos que compramos como partes de la misma y se los incorporamos a la parte o la pieza que estamos produciendo, y aquellos que vienen completamente terminados, que van a ser parte del proceso, pero no de la utilización del producto. Un ejemplo, cuando ustedes van a comprar un teléfono, el teléfono viene en una caja. La caja trae una bolsita, trae aditamentos y otros elementos en diferentes bolsitas plásticas o en protectores. Viene un protector de cristal, viene el teléfono metido en una bolsita plástica antiestática. ¿Qué sucede con todos esos elementos? El elemento real en el cual se va a elaborar toda la condición de costos es el teléfono. Todos los costos adicionales del empaque o el embalaje van a ser productos agregados al precio del producto, no a la elaboración del producto. Significa que porcentualmente incrementa el valor de lo que se produjo con tal de que este sea adquirido por el cliente. Pero al final de cuentas, todos esos elementos, a excepto del teléfono y el cargador, todo lo demás termina en la basura. Entonces, hablamos de materiales, elementos incorporables, de lo que son elementos auxiliares y los que son productos en curso según el proceso y la fase en la cual se vaya a utilizar o que vaya a ser parte del empaque para garantizar que esa fase específica tenga los materiales adecuados y las características según el criterio que se le dio al mismo. Entonces tenemos que comenzar a pensar en cuánto me cuestan los empaques y los embalajes, porque estos van a recargar en el costo del producto y el producto ya tiene un costo cuando sale de producción. Otro van a ser los servicios exteriores. Aquí vamos a hablar de elementos que no son partes del proceso productivo, pero que vamos a partir de dos tipos en los servicios externos en la aplicación general. El primero son los servicios externos catalogados como costos indirectos y servicios externos imputables como si fuera una actividad propia del departamento del que se tratara. Para ello hablamos de limpieza, trabajos administrativos, mantenimiento informático y otros. Otros elementos van a ser las amortizaciones del costo financiero. Ya esta parte la conocemos también, porque las amortizaciones es el término que le damos a las depreciaciones que vamos a tener en los posibles productos, materias primas u otros elementos en función del tiempo derivado propiamente de la utilización que se le dé en la empresa. A partir de aquí, entonces, vamos a hablar de activos o elementos activos valiosos, como aquellos que son elementos que son primordiales para la empresa para producir el bien, o en su derecho implican costos adicionales, como el caso de las cajas, el empaque y los plásticos, que se deben de adicionar como parte de los activos para poder incorporarlo al valor del artículo, porque a fin de cuentas se necesita para que sea atractivo para el cliente. Entonces, a partir de estos costos, entonces vamos a asociarlos y a calcularlos el principio de depreciación. Y recuerde que las depreciaciones, según el modelo que estemos utilizando o derivando, va a ser parte de las relaciones y el programa de mantenimiento que se le debe dar a cada uno de estos. Porque hasta sacudirle el polvo en la bodega tiene un costo. Y eso tenemos que respetarlo para poder obtenerlo. Vamos a hablar ahora de costos de amortización, que va a ser la depreciación que le aplicamos a la utilización del elemento como propiamente el proceso productivo. Vamos a hablar de los pasos que esto va a provocar y lo que son elementos independientes de su uso y los que son dependientes o condiciones de la durabilidad en uso del artículo.
Aquí vamos a hablar de obsolescencia del artículo y hablamos de términos tecnológicos como equipos que por su utilización y tiempo desde su fabricación pasan a ser elementos que se les aplican actualizaciones a los software o los elementos para que las nuevas actualizaciones los vayan desechando del mercado. Entonces, en muchos casos y en ciertas marcas, sin volver a ver la gente que tiene un logo de una manzana, cada cierto número de años hacen una modificación en el software para que las personas que guardan teléfonos viejos o teléfonos antiguos, llamémosles así mejor, que aunque son funcionales, a ellos no les conviene que usted los tenga tanto tiempo. Entonces, en las actualizaciones que van haciendo, van eliminando esos elementos y los programan para que empiecen a fallar, para que obligue al cliente a adquirir un nuevo teléfono. Ok, vamos con las auditorías de mantenimiento, porque no podemos implantar KPIs si no nos vamos a medir cada uno de estos elementos. Aquí les presentamos un bloque de análisis que contempla 134 preguntas claves para poder diagnosticar con suficiente certeza la situación de un departamento de mantenimiento. Entonces, aquí tienen todas las preguntas, si dice sí o no, la valorización que se le da a cada una de ellas y los diferentes métodos que se utilizaron para saber si se están sobrellevando en forma adecuada el departamento de mantenimiento. Ahí van a continuar durante tamaño poco para que vean las herramientas en cuanto a la formación y las diferentes actividades. Como todo elemento productivo, hay que buscarle mejoras a lo que hacemos. Si no le podemos hallar mejoras, hay que hallarle contribuciones en el cumplimiento de los procesos para que sean fácilmente controlables, que podamos graficar en una diapositiva el desarrollo en el tiempo a través de auditorías para poder comprender su desarrollo de la manera en que podamos en una simple vista notar si este sube o disminuye o si se mantiene en el tiempo. Identificar estos puntos de control nos van a dar buenos resultados porque notaríamos fácilmente en una gráfica de control si los resultados son malos porque van a precipitarse en la gráfica o van a tener un comportamiento diferente a la hora de presentarlos en un plan. Ahora vamos a hablar del Six Sigma, que es la planificación de las acciones a través de gráficos. Nosotros hemos realizado diferentes elementos para poder establecer cuáles son los niveles en los cuales los gráficos de control me permitan a mí definir si una variable está bien, está continua o está mal. Me refiero a los gráficos de X y R, a los gráficos de defecto P, C o S que vimos en el transcurso de todo el programa. ¿Qué es lo que buscamos en este punto en particular? Vamos a analizar las etapas de los procesos para ver si estos están mejorando en el tiempo. Y para ello entonces vamos a enfocarnos en lo que van a ser conceptos básicos de partida, que es que yo tengo que establecer cuál va a ser mi meta, en este caso a nivel gerencial, y cuál es mi posibilidad real a nivel productivo. Entonces, a partir de estos conceptos, yo voy a tomar una situación existente y vamos a poner el caso de una gráfica de X barra. Al obtener yo el punto de X barra, lo que estoy definiendo es el parámetro central en el cual la materia prima debe de venir en el proceso productivo o el comportamiento del producto a lo largo de un muestreo o una auditoría. Las variaciones superiores al límite inferior o al límite inferior se hacen por fórmula para garantizar que el establecimiento del mismo no presente fluctuaciones de mucha variabilidad. Si no tenemos conceptos con la variabilidad de Q, podemos probar con la desviación estándar,
que me daría valores más exactos, o con la varianza para que me exagere los niveles de error y poderlos detectar rápidamente en el proceso productivo. Entonces, partimos de una situación existente y comenzamos a plantearnos si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en la forma adecuada que cumple con los parámetros que teníamos. A partir de aquí, identificamos si hay líneas de mejora o no. Vamos a analizarlo a través de herramientas como causa y efecto, soluciones por requisitos, pruebas de mejora en planificación o liderazgo, pruebas piloto para asegurarse la corrección y la extensión. Pero lo único que estamos logrando hacer es normando nuestros productos hacia X promedio barra. Lo que andamos buscando es centrar nuestros datos a la media absoluta de los datos para que no se pasen ni para arriba ni para abajo, sino que se mantengan lo más unificado a la línea posible. Entonces, el concepto de partida es eso. Mientras nosotros buscamos el ideal de nuestros elementos para poder evaluar o diagnosticar cuál es el elemento perfecto, podemos partir de esos elementos básicos e ir afinándolos en el tiempo conforme vamos madurando no solamente el proceso de producción, sino mientras los operarios van adquiriendo experiencia en el desarrollo del producto. Calidad va estableciendo las reglas en las cuales se debe de producir y producción se va a preocupar por producir las cantidades necesarias para cumplir con la demanda. Recordando en todo momento que debemos de medirle los rendimientos en forma individual a las personas a través de estándares de producción y tenemos que regularle en forma individual la calidad del producto que genera cada uno de los diferentes operarios en las diferentes operaciones para garantizarnos producto de calidad en el proceso productivo y que éste no se vea atrasado porque la producción de la parte trasera interfiere con el desarrollo de la parte delantera. Eso es lo que vamos a ver dentro de las existencias. Tenemos que ver cómo diagnosticarlo para poder encontrar en una matriz de mantenimiento que podemos hacerla por un FODA, ver cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas o oportunidades que tenemos de acuerdo al número de fallos y las repeticiones o de versiones que tengamos. Les recuerdo que esto lo podemos utilizar a través de utilizar las plantillas de las cuales ya conocemos como las 7 herramientas básicas de la calidad o las 7 herramientas básicas del control de calidad para poder definir cuáles son los elementos y los porcentajes de comportamiento tras un número de fallas repetitivas y así ordenar los procesos y procedimientos. Este es un trabajo generalmente dedicado en el nivel productivo para garantizarnos que las combinaciones de las diferentes herramientas nos lleguen a dar resultados de satisfacción. Otro del mismo FODA puede ser hacer un elemento de muy alto, muy bajo, medio o bajo, tomando en cuenta los beneficios y la dificultad de implementación de un producto y montar un gráfico sobre las diferentes propuestas que hagamos y ver cuál es la categoría de resultante para ver cuál es la que mejor podemos adaptar en el caso de hacer el análisis FODA. Si tenemos un análisis por estilo de gestión, entonces vamos a utilizar elementos de cambio. Para eso, entonces vamos a utilizar herramientas de integración de personal y grado de permisidad en lo que es la delegación real del comportamiento de los datos. Recuerden que para la valorización vamos a requerir evaluar entonces, bajo el estilo de gestión, cada uno de los elementos. Igual que en la anterior, hay que hacer una serie de preguntas para poder ver si está conforme o no el producto, si fue conforme o no, si hubieron puntos obtenidos tanto por errores o no, y dónde se obtuvieron esos errores, para poder garantizar en la continuidad de los mismos cada uno de los puntajes y poder montar un gráfico para ver la integración y la permitibilidad que estamos logrando, a ver si estamos del lado negativo o positivo, hacia arriba o hacia abajo. Cada uno de estos elementos me va a ayudar a poder aplicar este tipo de gráfico, que es la definición de cuadrantes,
para cada uno de los elementos y tomar decisiones a partir de cuál es el elemento administrativo o la fuerza administrativa que estemos empleando. Llámese burocrático, orgánico, anárquico o autocrático. Cada uno de ellos nos va a dar un camino hacia dónde seguir y cómo hacerlos para que estos resulten. ¿Tienen preguntas o dudas? Si no hay preguntas ni dudas, cerramos este capítulo y nos vamos a referir ahora a los ejercicios que habíamos hecho en la lección pasada para ver si tienen alguna duda sobre el elemento de lo que era el balanceo de línea y su aplicación. Habíamos hecho varios ejemplos, pero el que más se detalló fue este otro en relación al ejemplo de tener una continuación, un diagrama de flujo con tiempos predeterminados para cada uno de los elementos. ¿Tuvieron oportunidad de estudiarlo o verlo? ¿Es pregunta para todos? Porque si no tienen dudas... Profe, yo sí lo vi y la verdad sí lleva como mucho detalle, mucha cosa como muy minuciosa. Entonces, digamos, a la hora de hacerlo igual tengo que estar como pegada al ejemplo como para entender y poder hacerlo, porque sí es como tiene como mucho detalle, mucha fórmula y mucha cosa. Como le vuelvo a repetir, esto es parte del hecho de que ustedes van a llevar herramientas que son muy fuertes para poder hacer análisis detallados del comportamiento del producto. Con estos elementos lo que medimos es la eficiencia del proceso productivo y nos da un porcentaje que es graficable. Se supone que ustedes van a llevar la eficiencia y la calidad, ya sea en una libreta, en un cuaderno, en gráficos, de cada una de las personas que tengan a cargo. Si ustedes llegan a tomar un departamento de trabajo, lo primero que vamos a hacer es verificar los SAM, ver las secuencias y los diagramas de flujo, hacer una concordancia de los diagramas de flujo para poder hacer un análisis de rentabilidad económica, y vamos a necesitar saber cuál es el nivel de eficiencia y el costo que tenemos entre producir a una eficiencia específica cada uno de los diferentes elementos. Porque la próxima vez que vayamos a una reunión de gerencia y nos pregunten, bueno, para esta semana ¿qué vamos a producir? El modelo AB1, AB2, AB3, AB4. Y usted levanta la manita y humildemente le dice, mire, si producimos el AB1 nos va a costar tanto por el número de unidades, porque ya tenemos las eficiencias de la planta, las condiciones y los costos de mantenimiento, que es lo que acabamos de ver ahora, que me van a poder reflejar cuánto me cuesta hacer un cambio, un SMET, dentro del proceso productivo. Si yo estoy en un producto B y tengo que cambiar la planta para producir un artículo A, ese cambio de inversión de equipos, cambio de roles u otros elementos, sí son parte de lo que nos va a influenciar en el costo al final del proceso, y nosotros somos los que vamos a decir, mire, ese proceso si lo cambiamos así nos va a costar muchísima plata cambiarlo. Entonces, si nos vamos a conceder situaciones, uno puede recomendar, este producto nos cuesta tanto, este otro nos cuesta tanto, este otro nos cuesta tanto, y así sucesivamente. Cuando se programa la producción, nosotros le vamos a decir, mira, vamos a tener un costo de tanto de planilla, tanto costo en piezas defectuosas, porque tenemos los datos, somos dueños de la información. Nosotros generamos, nos la pelamos cada rato en los procesos, porque un día me costó una pieza $1 y el día siguiente, una semana después, me costó $1.40. Y al siguiente mes me costó 80 centavos hacerlo. Cada uno de estos elementos va en función de cada uno de los elementos visibles en el plan maestro, que van a influenciar directamente o van a ser terreno fértil para producción, para poder llevar mejores controles.
Este es solo el punto de salida para poder cuantificar estas cositas, que es el número de unidades que podemos producir con la cantidad de equipo, porque la primera cosa que uno se hace cuando comienza a producir es, Dios mío, ¿cuántas unidades puedo producir de este producto si los tiempos estándar son de tanto? ¿Cuál va a ser mi capacidad de fábrica? ¿Cuál va a ser mi crecimiento en los próximos días si es un trabajo que va a ser continuo? Empecé con una eficiencia y tengo que terminar con otra. Significa que yo tengo elementos para saber cuál es la tasa de crecimiento. Voy a tener elementos como las curvas de aprendizaje de los operarios para saber cuál es el incremento que voy a tener y automáticamente saber el costo que voy a tener en promedio al final de la producción total. Y con ese costo entonces yo puedo referirle a la gente de gerencia, mire, el costo de hacer todas estas va a ser tanto, pero vamos a tener los siguientes impactos. Para evitar impactos necesitamos entonces dar un incentivo en el día tal o la semana tal para poder forzar a que las personas se emocionen a producir más y mejor. Y eso lo vemos aquí, lo vemos con los SAM, lo vemos con los tiempos de seguimiento, lo vemos con los ciclos, lo vemos con los elementos básicos. Eso es lo que yo necesito que ustedes vean. ¿Qué tan complicadas puedan ser las fórmulas? Van a depender de cuántas variables ustedes quieran mezclar. Ustedes son dueños del proceso. Ustedes son los que definen cuánto quieren aunar y qué tan profundo quieren hacerlo. Porque si usted me dice, mira, vamos a estar a una eficiencia de un 81% en la planta y vamos a producir, en este caso, teóricamente 5.405 unidades, la primera cosa que me van a preguntar es, puta, ¿cuánto me va a costar entonces cada pieza? Porque es una relación de costo y precio. Me pueden preguntar, ¿tenés campo para dentro de 2 días para meterme otro producto? Bueno, déjenme hacer números para poder calcular cuál va a ser mi potencialidad de capacidad de producción en número de unidades para cumplir con lo que tengo adelante y saber cuándo hay un espacio para meterlo. Eso es para poder establecer todos esos elementos. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en mente cuando vemos este tipo de fórmulas. Ustedes ya tienen el conocimiento, ahora tenemos que agarrar ese conocimiento y darle un sentido de utilidad. ¿Por qué necesitamos marcos teóricos todavía? ¿Por qué? Porque el mantenimiento se las trae. Yo tengo que pensar que dentro de mis costos, de estas eficiencias y todo, voy a tener un porcentaje de disponibilidad. Entonces el máximo tiempo de mantenimiento, si yo ya sé de antemano que mi programación está compuesta por un 75 de tiempo preventivo y un 25 lamentativo, sería muy tonto que yo le dijera que voy a sacarle esto a sabiendas que el 25% del tiempo total voy a estar parado porque alguna de estas máquinas me va a fallar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Prever un 25% más de tiempo, aunque me reduzca la cantidad de unidades, pero estoy cubierto que si la producción falla por mantenimiento, no me va a afectar en la fecha que di para entregar ese producto. No sé si me doy a entender claramente. Ustedes me dirán. Sí, profe, es que nosotros básicamente sepamos bien cuánto tiempo tiene que durar cada persona haciendo su actividad y y cuántas piezas, cómo se acomodaría y saber llevar el orden y poder como saber de qué estamos hablando a la hora de corregir o arreglar, digamos, si algo está mal. Sí, bajo ese punto de vista y muchas gracias, pero vuelvo nuevamente a decirle lo mismo. Si yo a este problema, así como está, así de simple, les agrego aquí como datos generales, ¿ok? Vamos a ponerlo bien bonito, que suene bien claro.
vamos a darle aquí una coma. Ujú. Si yo les coloco estas variables así como están, para que ustedes me digan cuánta producción van a sacar específicamente, cuál va a ser el tiempo estándar que ustedes van a colocar. En este tiempo estándar, que es la base de la totalidad de todos los cálculos. A eso es lo que me refiero con los puntos que estamos visualizando en cada uno de los elementos. Y a esto todavía hay que agregarle lo que son los puntos de distribución en planta, como tiempos de proceso, procesos de cola, procesos en embotellamientos, tiempos de entrada y salida por máquina y otros elementos que lo vamos a ver con las experiencias de la distribución en planta. ¿Qué harían ustedes en esos casos? Porque esa es la realidad a la que ustedes se van a enfrentar. Y lo que quiero es que tengan las mejores herramientas para poderlo hacer en la forma más eficiente y productiva. Recuerden, el trabajo de dirección es un trabajo mental, no es un trabajo físico. El trabajo físico se lo dejamos a bodega, pero el director de la bodega no mueve nunca ni una caja. Está pensando cómo acomodar, cómo mejorar, cómo hacer la rotación, dónde están las ubicaciones, cuáles son los mínimos y máximos, cuáles son los niveles en cuanto al rechazo de producto, o lo que le pasó a Walmart, que tuvo que rematar ese montón de cervezas porque perdió el control del proceso de rotación de producto. ¿Están en capacidades ustedes de resolver un problema así? Cuando le decimos que el índice de mantenimiento está en un 91.15%, que las eficiencias de los operarios van a aumentar en un 12.5% después de 3 días, que la calidad tiene un índice del 95% de aceptable, o mejor dicho, un 5% de rechazo. ¿Están en capacidad de decirme cuál va a ser el tiempo estándar? Por eso les digo, tienen que sacar tiempo. Ustedes tienen la oportunidad de ser mejores cada vez. Entre más herramientas dominen, más técnica tengan, van a ser más competitivos ante cualquiera. ¿Tienen preguntas o dudas de este tipo de desarrollo? No, está claro, profe. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a planear entonces, bajo ese concepto, mandarles a hacer una prueba. Permítanme para ver cómo estoy con el cronograma. Para que se preparen con tiempo y espacio, hoy estamos 4. El próximo, ¿les parece si lo dejamos una semana y media, 2 semanas de tiempo para el 16? Vamos a ponerlo aquí entonces, bien grande. Vamos a hacer un examen de dominio de herramientas. Y para este vamos a evaluar entonces lo que sería mantenimiento con sus fórmulas. Vamos a tener
de SAM aplicado de una vez. Y de calidad sobre rechazos y aceptación. Para el 16 de marzo. Es el sábado 16 de marzo. Entonces lo dejo desde el mismo 16. ¿Qué valor quiere que le demos esa nota? ¿Les parece que le demos un 30%? No, mucho. Mucho. ¿Cuánto? Sí, profe, porque no es tan fácil, digamos. El concepto está claro lo que se quiere, pero la práctica sí lleva su toque, como a ponerle tanto porcentaje y nos mataría. Bueno, se lo mando entonces con fecha de entrega. Vamos a ver, se lo estoy mandando. Le dije que fecha de 16, voy a cambiarle la fecha. Y se lo mando el viernes 15 y me lo tiene que regresar el domingo. El domingo 17. Ah, bueno, usted manda la prueba el 15 y se lo entregamos el domingo, el viernes, y se lo entregamos el domingo. Es correcto. Ok, es hacer una tabla de esas, más o menos, con esas tres herramientas que usted mencionó antes. Con todo lo que hemos visto hasta el momento. Como le dije, el plan maestro va tomando variables de todos los elementos. Yo le voy a preparar un caso que tenga unos 10 elementos distintos y ustedes tienen que darme el precio, en este caso, la eficiencia y el precio con todas esas variables. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, eso una vez que uno lo abre, digamos, tiene que terminarlo ese mismo día. Sí, madame. O si quiere lo hacemos al revés, para facilitarles más las cosas. Yo les envío el examen por Excel y ustedes solo tienen que ponerme sus análisis y el resultado de las dos preguntas, eficiencia y costo. En este caso, que va a tener esa producción. Sí, mejor así, profe. Sí, profe, así me suena mejor. ¿Ok? Vean lo que les digo, es toda la materia. Así que, para que se preparen con calma y amor, para que lo tengan presente. ¿Preguntas, dudas? Sí, profe, yo por el momento no. Cuando usted lo vaya haciendo, el examen que usted manda, yo creo que sí lo voy a ocupar. Ok. Tienen que revisar todos los apuntes. Recuerden que están todas las películas. Vamos a tener que van a tocar puntos muy ágidos. Vamos a tener el próximo miércoles y el próximo lunes la conferencia de distribución en planta, porque se las traen en la distribución en planta. Hay muchísimas fórmulas y hay varios métodos que se enseñan sobre cómo se debe de hacer una distribución y la importancia que tiene el hacer una distribución. Viene con fórmulas propias, no vamos a meter en el examen lo de distribución, eso lo dejamos para el puro final, para que ustedes aprendan por qué es tan costoso hablar de distribuciones en planta. Si no me creen, para que ustedes se den una idea, una distribución básica de planta en cualquier parte del mundo implica, como si fuera en la casa de ustedes, mover una cosa implica que usted tiene que pensar en iluminación, aire, electricidad, ventilación, traslado, marcado de pisos, zonas de entrada y salida de materias primas, en caso de maquinarias, espacios para mantenimiento, ingreso y salida para lo que son mantenimientos,
Costos asociados con el transporte. No es lo mismo que yo tenga que moverme 6 metros para llegar al otro proceso que tenga que recorrer 10 metros para llegar al otro proceso. Los costos de almacenamiento y todos esos costos van a influenciar y a definir el costo del producto, igual que la velocidad en el cual este se va a mover. Entonces, todo eso hay que cuantificarlo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si no hay preguntas y dudas, muchas gracias. Buenas noches. Con solo lo que vimos hoy, tienen suficiente para repasar tamaño al rato. Es mucha materia, muy comprimida, para que la tengan a disposición. Recuerden que estamos hablando de disponibilidad horaria, disponibilidad acumulada, disponibilidad mensual, fiabilidad del producto, fiabilidad en el mantenimiento, disponibilidad, costo de mantenimiento, vida útil de instalaciones. En los indicadores, todo lo que es disponibilidad, fiabilidad, gestión, costo, gestión de materiales, seguridad y ambiente. Todos esos elementos son evaluables a la hora del tiempo estándar. Si no me queda más, muchas gracias, muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, para iniciar con el programa de conferencias. Que la pasen muy bien. Todo estaba muy rico, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, profe, ¿se puede esperar un toquecito? Claro que sí, aquí me quedo. Muchas gracias a todos. Profe, yo es sobre la exposición que nosotros tenemos que hacer el miércoles. Usted me imagino que la pasó para el miércoles para darle chance a los compañeros que no habían hecho parte. Es correcto en parte y en esto porque me faltaba esta materia para poder hacerles el primer examen. Porque se supone que según a lo poco que se han pronunciado, la compañera Yorixa dijo que ella había hablado con usted y que usted le había dicho que ella iba a tratar de montar su parte para no quedarnos mal. Y Will igual dice que es que él está en cama y que tienen un mini resumen, pero que él no sabe si lo va a poder subir. Le voy a contar que en el mundo hay muchas excusas. Y por lo mismo, profe, entonces básicamente es que los que sí hicimos esto nos dividamos la parte de ellos para montarle el libro completo igual, porque ellos dicen que sí, pero si nosotros nos ponemos a esperar y a estas horas, digamos, ninguno ha montado nada, no ha subido ni siquiera una sola diapositiva, y ya nosotros tendríamos tiempo solamente mañana para terminar de armar esa presentación para montarla el miércoles. Ustedes preparen su presentación como le había dicho al principio. Usted preocúpese por hacer su trabajo completo y preséntelo completo. Ahora vamos a ver qué van a presentar ellos después de que ustedes presentan. Sí, profe, sí está bien, porque sí, es que en eso estábamos, digamos, los demás compañeros, en ver si nosotros de una vez montábamos la parte de ellos, pero como le digo, Yarixa dice que ella iba a montar su parte, y Will dijo eso, que él tenía un pequeño resumen, pero que no podía subirlo porque no tenía el dispositivo, pero digamos, tampoco manda como el resumen que él tiene para uno, que sea ponerlo en diapositivas o algo así, entonces ninguno se pronuncia. Charlene, no le busque excusas a las situaciones. Deje que cada uno se caiga por su propio trabajo. Bueno, usted entiéndame, es como tener 3 hijos. Uno es un rebelde, el otro es más suavecito y el otro es un cabezón que nunca va a hacer caso. Entonces, dejemos que los que son suavecitos presenten primero su parte y juzguémoslos después a los otros 2 de acuerdo al contenido que van a colocar. Las notas son separadas, no son juntas, así que estése tranquilo. Bueno, listo, profe, ese era mi problema, igual no poder presentarles el libro completo a los compañeros y es una materia que se da, se supone que ellos tienen que ver. A mí lo que me preocupa más es que en este nivel, a esta altura del partido, todavía tengan esos problemas. Profe, exactamente, o sea, se dio demasiado tiempo como para que uno esté peleando por esto. No deberían ni siquiera de haber sucedido nada de eso. Han tenido tanto tiempo para planear esto, para trabajar en equipo y ordenarse, que no hay excusa.
Yo le digo, las notas van a ser individuales. En el grupo 1, la nota yo le digo, Fulanito Nal tuvo tanto, usted tuvo tanto y usted tuvo tanto. Ok, listo, profe. Más bien, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Charlene. En la vida te vas a encontrar de todo en la viña de Dios. Sí, profe, casi siempre me toca a mí cosas no muy bonitas. Tiene sus recompensas al final. Por lo menos sé que se van a leer el libro completo y lo van a exponer. Bueno, profe, gracias. Cuídense mucho. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.